¿Quieren abrir su Biblia, por favor, en Efesios, capítulo 1, versículo 16? Continuamos con la serie Nuestra herencia en Cristo. Esta es la séptima enseñanza que se titula La grandeza de su poder. Así es que prepare sus cubiertos porque nos vamos a comer un filete. ¿Están listos? ¿Traen hambre? Bien. Dice Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría de Dios que nos ayuda a aplicar el conocimiento que tenemos, la revelación en el conocimiento de Él. Esto vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y Pablo entonces ora por un espíritu de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios da abundantemente. Pero también oraba por la revelación, que el Señor les revelara, ¿sí? Más acerca de Él. Cada cristiano necesita conocer cada día más a Dios, y Pablo oraba por esta revelación en el conocimiento de Él. Pero luego el versículo 18, que es lo que vamos a estudiar ahora, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esos versículos están así como que, ay, explíquelos, pastor, por favor. Con mucho gusto, para eso estamos, y gratis. Entonces Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Pero luego en el versículo 18, Pablo menciona unas palabras muy así como medias enigmáticas, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando, esa palabra. Digan todos alumbrando. Se tradujo de una palabra, fotizo, que significa iluminar, significa aclarar. Entonces Pablo dice, Señor, ilumina su entendimiento de ellos, aclárales en sus pensamientos. Significa sacar a luz. Saca a la luz, Señor, la revelación de quién eres tú y de las riquezas que nos has dejado. Entonces dice, alumbrando, iluminando, aclarando, que pueda ver cada cristiano cuál es nuestra herencia en Cristo. Pero luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí ojos es evidente que se refiere a la vista espiritual, no a la vista natural. Pero luego dice, alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Qué acaso el entendimiento tiene ojos? Espiritualmente hablando, sí, por supuesto. Porque a través del entendimiento es que nosotros podemos ver las riquezas de Cristo, nuestra herencia en Cristo. Entonces dice, ojos, alumbrando, aclarando nuestros ojos, nuestra vista espiritual para poder ver, ojos del entendimiento. Aquí en la palabra entendimiento se tradujo de dianoia y significa literalmente pensar profundo, meditar profundamente, reflexionar de una manera honda y profunda. Entonces tomamos, Pablo dice, Señor, alúmbrales, ilumínanos, aclárales, hazles ver, préndeles el foco en los ojos de su entendimiento, para que ellos, por medio de una revelación y una meditación profunda, una reflexión profunda. ¿Para qué Pablo estaba interesado de que cada cristiano tuviera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, aclarando los ojos del entendimiento? O sea, ¿por qué Pablo insistía que debemos de conocer a Cristo de una manera profunda? De escudriñar el corazón de Dios, si podemos decirlo así. La respuesta es, o la pregunta es, ¿para qué el pensar profundo? La respuesta está en el mismo versículo 18.
Para entender tres cosas, necesitamos el pensar profundo, el meditar profundo, el tirarnos un clavado en las Escrituras para poder sacar de las profundidades del tesoro de Cristo. ¿Qué? Para entender tres cosas que son muy importantes. Versículo 18. Dice, para que sepáis. Ese era el deseo de Pablo. Para que sepan, número uno, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La palabra esperanza se tradujo de una palabra griega, elpis, que significa esperar con anhelo. Significa esperar con expectación, así como cuando el novio espera que la novia se asome por el balcón, con expectación. Pero ese esperar con anhelo es una esperanza en total, es un esperar en total confianza. Ahora, ¿cómo entender esto de que Pablo estaba interesado en que nosotros conociéramos profundamente? Porque esa esperanza tiene que ver con el futuro del cristiano. Es decir, si tú sabes tu futuro, la gente del mundo quiere acumular mucho dinero para asegurar su futuro. ¿Se han fijado que dicen así? Para asegurar mi futuro, dicen ellos. Entonces quiero una buena pensión, quiero una buena lana en el banco, una buena plata y aseguro mi futuro. Y ya se sienten tranquilos. Bueno, lo que Dios quiere es iluminar nuestro entendimiento para que sepamos la seguridad que tenemos de nuestro, ¿qué? Futuro. ¿Qué nos espera? Por ejemplo, en Hechos 23:6, ahí habla acerca de la esperanza de la resurrección. O sea, es decir, es esperar un anhelo con expectación, pues nuestra resurrección. Esa es una esperanza segura para los que mueren en Cristo. Pero en 1 Tesalonicenses 5:8, ahí habla de la esperanza de salvación. ¿Cómo se entiende esta frase? Esperanza de salvación. ¿Que acaso no somos salvos? Sí, pero ahí en el contexto se refiere al arrebatamiento. Es decir, hay dos cosas futuras totalmente seguras para nosotros los creyentes. Si morimos en Cristo, tenemos la esperanza de la resurrección. Es algo que viene en el futuro, que es ineludible. Todo cristiano va a resucitar, todo muerto en Cristo. Pero si no morimos y Él viene, tenemos esa esperanza del arrebatamiento cuando Cristo venga y nos lleve con Él para estar por siempre con Él. En Romanos 5, versículo 3, vamos a leer Romanos 5:3. Dice, él está hablando acerca de gloriarnos en el versículo 2, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, después de haber sido justificados, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, parece una redundancia, pero no. Lo que pasa es la palabra gloriar o gloria que tienen diferente significado aquí. Dice que hemos sido justificados por la fe en el versículo 1 y tenemos paz por medio de Jesucristo, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia de la justificación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, aguardamos con expectación, ¿qué se entiende aquí o qué quiere decir la esperanza de la gloria de Dios? La seguridad de que un día vamos a estar con Él. A eso se refiere. Entonces, en el versículo número 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia significa resistencia. Y es así como debemos de enfrentar esta vida, con paciencia, con resistencia a las pruebas, porque les tengo una buena noticia, amados santos de Dios e hijos de Dios. Es segura la venida de Cristo. Es segura nuestra redención, como segura fue nuestra salvación cuando creímos en la cruz de Jesús, en el sacrificio de Él. Pero hay tribulación aquí en la tierra,
Por eso dice, tenemos esa esperanza que es segura y anhelamos con paciencia. Y esa tribulación produce paciencia, aguante significa, y con aguante tenemos que estar cada día perseverando. Y la paciencia, dice, el aguante, el aguantar los embates del enemigo, las tentaciones, las pruebas, y que te metió zancadilla el diablo, y que la carne te jaló, y tú otra vez vuelves a la comunión con Dios confesando tus pecados, y eso va formando en ti, cada día, día tras día. La paciencia produce, ¿qué dice allí? Prueba. Pero la mejor traducción de prueba es carácter. Un carácter a la imagen de Cristo, carácter que resista. Y del carácter que es resistente, que es todo confianza, anhelando con una esperanza segura, ¿qué produce? Esperanza. Y esa esperanza, dice el versículo 5, no avergüenza. Porque Dios no nos va a avergonzar, porque lo que esperamos de Cristo sucederá. Sucederá. Algunos tienen su venida por tardanza y viven como si Él nunca fuera a venir. Yo nada más quiero recordarles, Él vendrá. Y cuando alguno de nosotros se adelanta en el camino, muere, hay una seguridad de resurrección. Y si Cristo viniera en 3 minutos, ¿estás preparado? Y si Cristo viniera en 3 minutos, está la seguridad de que nosotros estamos con Él. Eso es lo que San Pablo quiere que los efesios entiendan. Vamos otra vez allá a Efesios. Ese era el deseo de Pablo. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que él anhelaba? Que los efesios supieran cuál es la esperanza. La otra cosa que Pablo, por la cual oraba y pedía espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús, y que Dios les alumbrara, les iluminara los ojos del entendimiento. Esto se requiere pensar profundo, ¿no es cierto? Era, número 2, las riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las riquezas. Fíjate qué frase, ¿eh? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que Pablo quería. A ver, vamos a leerlo otra vez. Quiero que sepa, ¿y cuáles, perdón, en el versículo 18 al final? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuáles son, pastor? Bueno, Pablo está orando pues que Dios los alumbre con profundidad su entendimiento para que puedan ver. Y cuando un cristiano logra ver, estoy hablando espiritualmente, logra ver las profundas verdades del Evangelio. Cuando un cristiano logra ver las riquezas maravillosas de Cristo, como por ejemplo la elección. ¿Cómo es que nos eligió? Ay, pues ¿cómo nos eligió? Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo y nos escogió en Él. Ay, pues eso está así como, a ver, ¿cómo? Bueno, ahí está, eso es algo profundo. Dios, en su inmensa sabiduría y conocimiento profundo, su presciencia, su conocimiento anticipado antes que sucedan las cosas, ya te conocía, ya me conocía. Y recordemos cómo David decía, todavía no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Tú sabes mi sentarme, mi levantarme, mi recostarme, ir para allá. Todo sabe, Señor. Tal conocimiento, decía el rey David, es maravilloso para mí. Alto es, dice, y a veces no lo puedo comprender. Sin embargo, por el Espíritu, como oraba Julio, si no tenemos la mente de Cristo, no podemos ver esto. Y por eso muchos cristianos viven así, todos, así como que, oh, qué aburrido ser cristiano. Pero no, Pablo decía, miren, yo quisiera que conocieran las riquezas de Cristo. Mencioné la elección, la predestinación, de cómo Dios te conocía desde antes de haber nacido, desde antes de haber creado el universo, ya te conocía, te eligió, te predestinó porque Él sabía que tú le ibas a recibir y trazó un destino
para ti, volver a Él. ¿Cómo la ves? Y escúchame bien, y nada ni nadie puede interponerse en eso que el Señor ya decidió hacer. Que tú, que recibiste a Cristo, que lavaste tus pecados en su sangre, vivieras con Él por toda la eternidad. Nadie lo puede impedir. ¿Saben qué debe provocar eso? Una tremenda seguridad de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y un montón de cosas más. Pablo entonces decía, yo oro para que ustedes conozcan todo esto. ¿Qué me dicen de la redención? El misterio de la redención. De cómo Dios aún desde antes de la fundación del mundo inmoló al Cordero de Dios por nuestros pecados. Y todo lo que sufrió Cristo para expiar nuestros pecados son tesoros espirituales que cada cristiano debe conocer. ¿Qué me dicen del perdón que ganó para nosotros en la cruz? El perdón, ese perdón que trae libertad. Libertad de la esclavitud del pecado. Eso es algo profundo. La gente está esclavizada al mundo, está esclavizada a la carne y al pecado. Pero nosotros hemos sido liberados de las tinieblas a la luz de Jesús. Esas son frases muy simples, así o cortas que estoy diciendo, pero son tan profundas. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano logra ver en su entendimiento, con los ojos del entendimiento, lo que Jesús hizo en la cruz, no le queda otra más que vivir para Él. Como cantábamos hace un rato, todas mis fuerzas, toda mi vida, todo mi corazón, todo. Y los que no entienden dicen, ay, no es para tanto. Ay, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Ay, ni tan exagerado. A veces se me hacen como medio fanáticos los hermanos, pero no es para tanto. Pues una idita al mundo, pues ¿qué tiene? Pero el que logra ver, dice, sí tiene mucho que ver. Y yo no quiero ensuciarme con el mundo ni con el pecado. Los que no logran entender esto, por eso viven como viven. He ahí la importancia que Pablo le daba a que tuviéramos la revelación en el conocimiento de Él. Es que, ¿qué tiene de malo? Mentir sí tiene malo. Claro que sí. Ay, hermano, el que no tranza no avanza. ¿Qué pasa con una transita? No pasa nada. Sí pasa, por el amor de Dios. Ahora, si no lo logras entender, pues hay que orar por ti, para que Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y que alumbre tu cerebro. Y que te dé unos ojos de este tamaño y a la vez unos lentes de botella de este grueso, para que alcances a ver con aumento la grandeza de las riquezas de Cristo. Cuando uno entiende esto, dices, no, hombre, todo lo terrenal lo miras como realmente es tan pequeño delante de todo esto. Y bueno, ¿qué me dicen del sello de garantía que el Espíritu Santo puso? Dios puso con el Espíritu Santo. Podemos mencionar un montón de cosas. Entonces, si no comprendemos quiénes somos en Jesús, quiénes somos, si no comprendemos lo que Él nos heredó, va a ser muy difícil, escuchen, vivir una vida de obediencia, de rendición a Dios. Va a ser muy difícil, porque no se sabe poner en la perspectiva correcta. Y por eso muchos cristianos, al no tener esta revelación y este espíritu de sabiduría y su entendimiento alumbrado, por eso buscan más las cosas de la tierra. Por eso buscan más las cosas del mundo. Se afanan más en las cosas de esta tierra que en las cosas de Dios o que en Dios mismo. ¿Será importante conocer esto? ¿Sí o no? Pues están así como, a lo mejor Dios les está iluminando, alumbrando, aclarando su entendimiento. Ese es el propósito de Dios. Entonces, si no entendemos la seguridad de nuestra salvación, de que estamos totalmente seguros,
¿Se acuerdan que dijo Jesús? No se hagan tesoros en la tierra, porque ahí los ladrones roban, minan, hurtan. Te roban los espejos de tu carro. Dice, háganse tesoros allá arriba, donde vas a vivir la eternidad. Nadie puede llevarse nada. Todo está seguro en Cristo. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces Pablo dice, él dice, pues miren hermanos, si no entendemos la seguridad de nuestra salvación y lo indestructible de la obra de Cristo en nuestra vida, es indestructible la obra de Cristo en nosotros. Nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni los mormones, ni nadie. Estamos seguros en Cristo. Tenemos esa riqueza segura. Entonces, si nosotros no entendemos esta indestructible obra de Cristo, que asegura eternamente nuestras vidas en Cristo, ¿qué entienden ustedes cuando Jesús dijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, escuchen, no se pierda. ¿Cómo lo entienden? Ahora, ¿y el que cree qué? Más tenga ¿qué? ¿Qué entienden por vida eterna? Una vida que ahorita la tienes así, luego ya al rato ya, el diablo te engañó, tu carne te jaló, ya pecaste y ya perdiste tu salvación. ¿Será eso? Qué endeble sería la salvación que Cristo nos regaló. Si no la pudimos ganar por obras, menos la podemos mantener por obras. Eso es indiscutible en las Escrituras. Pero mientras un cristiano esté preocupado más por esas cosas que conocedor de la profundidad de las riquezas de la herencia, no va a poder madurar, porque siempre se está cuidando alrededor y no camina seguro aquí en la tierra, siempre está en duda. Siempre está dudando, ay, seré salvo, ay, a lo mejor Dios no, uy. Y así se la pasan todo el tiempo esos cristianos. Y eso es lamentable y eso no es la voluntad de Dios. Porque se va a vivir una vida mediocre, escúcheme bien, basada en los sentimientos y no basada en la fe y en el poder de Dios y con la fe en las Escrituras. Eso es muy distinto. Dios está muy interesado que nosotros sepamos hacer la diferencia en vivir una vida de qué siento, qué vi, todo lo natural. Todos esos cristianos que nomás andan queriendo, van a los congresos, van a las iglesias aún, esperando siempre tener sensaciones y entrar en un éxtasis y siempre están buscando experiencias espirituales y no se afirman, escúcheme bien, en el conocimiento de su voluntad, que no hay revelación en el conocimiento de Él, que no entienden, toda la vida se la pasan una vida llena de sentimientos. Y llegan a la congregación y como vienen todos atribulados, no sienten a Dios. Entonces, ay, hoy no está Dios, porque no lo siento. Una vez, no hace mucho, un hermano me dijo, oiga pastor, como que ya Dios no se mueve aquí, ¿verdad? Yo le digo, ¿me estás bromeando o me estás diciendo? No, lo digo en serio, pastor, me dice. Le digo, ¿y por qué dices que Dios ya no se mueve aquí? Pues es que ya no profetizan. Ah, ¿y cómo es tú la profecía? Yo le pregunté, ¿la profecía es Dios hablando, sí o no? Pues claro, me dice. Le dije, pues fíjate que no. ¿Dónde dice, dime, que la profecía es Dios hablando? Porque si la profecía fuera Dios hablando, ¿por qué la misma Biblia dice que juzguemos las profecías? Porque ¿quién es el que profetiza? ¿Dios o nosotros? Y se cuela cada lobito por ahí. Y se cuela cada carnal. Y hay muchos que andan en la carne y piensan que porque profetizan, ya está Dios con ellos. No, hermanos. También el diablo profetiza. Pero no debemos de profetizar, sí, pero eso no significa que si no hay profecía no está Dios. Es más, todo lo que yo estoy diciendo, estoy profetizando.
según las Escrituras en 1 Corintios. Entonces, hay que tener ciertamente un equilibrio y no irnos hacia acá ni hacia allá, pero nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Porque el oír viene, la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios, o sea, la fe genuina. Entonces Pablo quiere que entendamos todo esto. La tercera cosa que él estaba interesado en que los cristianos supieran era, la número 1 fue la esperanza que nos ha llamado. La 2, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la 3 es, fíjate nada más, ¿y cuál es? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ay, a ver, la supereminente grandeza de su poder. Esta palabra supereminente, hupérbalo del griego, significa sobreabundante, significa sobrepasar. Ahora, escuchen bien, supereminente grandeza ¿de qué? A ver, díganlo, supereminente grandeza ¿de qué? Más fuerte. De su poder. Entonces, ¿qué significa supereminente? Sobreabundante, que sobrepasa todo poder. Ahí está. Él quiere que conozcamos la supereminente grandeza de su poder. Mira, cuando nuestra fe está fundada en el poder de Dios, no hay otro poder más grande que el poder de Dios. No hay otro. ¿Están entendiendo eso? No hay otro. Oiga, hermano, pero el diablo me espantó anoche y me jaló la cobija. Te jaló la cobija. Fíjate nomás. Oye, pues solo se me apareció una bruja. Y pues me dio mucho miedo. Uy, hermano. Eso significa que tu entendimiento no ha sido alumbrado para que conozcas cuál es la supereminente grandeza de su poder. Fíjate su poder. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo, produzca las aguas seres vivos, según su especie, y produzca la tierra hierba verde, árboles frutales, y produzca animales. Y escúchenme bien, solamente porque Él habló. Fíjate el poder de Dios. Ahora, lo que Él habla, ¿alguien lo puede detener? Lo que Él determina hacer, ¿alguien lo puede resistir? ¿Qué ha dicho de ti y de mí? ¿Qué ha dicho de ti y de mí? ¿Que somos qué? Sus hijos. ¿Alguien podrá arrancarnos de que Dios sea nuestro Padre y nosotros sus hijos? No hay poder alguno, hermanos. Entonces, cuando tu entendimiento es alumbrado en esto, se te va despejando, se te va quitando el temor, se te va quitando tantas dudas, tantas cosas que luego traemos, pero necesitamos orar, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría. La revelación de su conocimiento nos la da cuando estudiamos las Escrituras. Por eso la insistencia durante los últimos 5 años, hermanos, en esta congregación. Si no estudiamos la Biblia, nos va a arrastrar la corriente del mundo. Vamos a fluctuar entre doctrina y doctrina. Nos va a arrastrar en el mar embravecido de la mundanalidad y de cuánta cosa, de cuánta filosofía y cuánta religión. No, necesitamos conocer, hermanos, el pensar profundo, el meditar profundo, decía Pablo. Entonces, fíjate, supereminente grandeza de su poder. Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, versículo 14. Asimismo, dice, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante, otra vez, es la misma palabra, de la superabundante gracia de Dios
en vosotros. Entonces, ¿cómo es la gracia de Dios con nosotros? Superabundante. Escuchen bien. A eso se refería Pablo cuando dijo, cuando el pecado abundó en ustedes, sobreabundó, ¿qué? La gracia de Dios. Es decir, escúchame bien, no hay pecado, error humano, pecado de la carne, diablo, demonio, bruja, lo que tú quieras, que pueda sobrepasar la gracia de Dios en vosotros. ¿Cómo le pido a Dios que les dé espíritu de revelación? Nada te puede arrancar de las manos de Dios. ¿Cuántas veces te ha sacado Dios de alguna situación? A ver, levante su mano. Entonces, ¿por qué creen que en la que estás ahorita te va a dejar ahí? Mira, no dudéis, dice el Señor. No dudes. ¿Por qué dudas? ¿De qué dudas? ¿Qué acaso no podrá Él? Ay, pero es que, hermano, usted no sabe la que estoy pasando. Ay, pues ya me imagino a Dios. Ay, Señor. Y luego Dios diciendo, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y aparece el Chapulín Colorado. Hermanos, por el amor de Dios. Si la muerte no resistió el poder de Dios, de la resurrección, no pudo. ¿Tú crees que cualquier situación en tu vida, en mi vida, sobrepase la gracia de Dios? No hay nada. ¿Eso qué nos da? Una profunda seguridad en Cristo, hermanos. Por eso Pablo a eso se refería, nada me separará del amor de Cristo. Puedo sufrir por un leve momento, esta leve tribulación momentánea, pero eso a la vez me va formando. Porque yo sé que no, Dios no, nadie me va a separar de su amor, ni de su mano. Yo estoy seguro en Cristo. La supereminente. ¿Qué dice? Grandeza. Digan todos grandeza. Grandeza. Del griego megetsos. Un poco dificilona. Ahí lo dejamos mejor. Pero de megetsos se deriva la palabra que es muy conocida para nosotros. Mega. Megamercado. Mega chiva. Mega construcciones. Mega. ¿Qué significa mega? Enorme. Eso significa. Ahora, se lee así. La sobreabundante que sobrepasa cualquier cosa, supereminente, grandeza, mega, enorme, grandeza de su, ¿qué? Está sencillo, pero a la vez está difícil. Pero con el Espíritu de Dios en nosotros podemos tener revelación. No sé cuántos estén entendiendo. Dios quiera que cuando menos el 99.9%. Y el que anda por ahí que está durmiendo, pues es el 0.1. Ese, pues, ojalá y en sueños Dios tenga misericordia y le revele. La supereminente grandeza de su poder. La palabra poder, como muchos ya saben, viene de la palabra griega dunamis. ¿De dónde se deriva dinamita? Y se entiende aquí como fuerza, ¿sí? Poder, capacidad, significa potencia. Pero aquí en este versículo habla de la capacidad que tiene Dios de hacer cualquier cosa. Y yo añadiría al texto griego, sin despeinarse. Que puede ser cualquier cosa sin preocupación, sin despeinarse, sin que se le vaya la seguridad. Imagínense a Dios sintiéndose inseguro. ¿Qué problemón tiene mi hija allá en Guadalajara? Y ahora no sé qué hacer. Dios mío, imagínense. Imposible. Otra vez retomo. Señor, dales un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, iluminando, aclarando los ojos espirituales de su entendimiento.
que ellos sepan entrar en la profundidad, ¿sí? Para que sepan cuáles son estas tres cosas. Número uno, la esperanza que os ha llamado. Número dos, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número tres, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Vayan conmigo a la carta de Judas. No Judas el traicionero, si alguien nos visita, no vaya a decir, ¡ay, leen el Evangelio de Judas! No. Este es otro Judas. No tiene capítulos, tiene solamente 25 versículos. Y en el versículo 24 y 25, vea qué versículos, Así termina su carta, que es, algún día estudiaremos esta carta, es tremenda esta carta, pero bueno. Dice el versículo 24 y 25, y aquel, ¿quién es aquel? Dios. Escuchen, que es poderoso, dunamis, eminente, sobreabundante, mega, ¿sí? Poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ok, vamos a estudiarlo. Y aquel que es. Moisés le dijo, ¿y qué le digo al faraón que quién me manda? Dile, yo soy el que soy, te envía. El que existe en sí mismo, el que no tuvo ni principio ni fin, el que es y será. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Escuchen, y aquel que es, no dejará de ser. Su poder no ha minado, no ha disminuido. Su amor es inalterable. Aquel que es ¿qué? Poderoso. ¿Para qué? Para guardarnos, para preservarnos, ¿sí? Sin caída. ¿Qué significa eso, pastor? Caída viene del griego aptaistos, que significa sin pecado. Oiga, pero pues sí pecamos, pastor. Sí. ¿Están de acuerdo en que pecamos como hijos de Dios todavía? La carne nos jala, el diablo por allá, el mundo, qué sé yo. Pero ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero entonces, ¿cómo dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin pecado? Escuchen, cuando tú recibiste a Cristo y creíste en el sacrificio de Jesús, perdonó tus pecados pasados, presentes y los futuros no. ¿Que no es el mismo ayer, hoy y siempre? Ahora, el cristiano bien centrado en Cristo no va a decir, pues entonces hay que darle vuelo a la hilacha, pues ya me perdono, ya todo. No has nacido de nuevo si tú piensas así. Y hace falta, te vamos a prender un reflector en el cerebro para que te alumbre el entendimiento. Si alguien llegara a pensar una aberración así, no. ¿Qué significa entonces? Bien, les voy a explicar. Significa que no hay pecado que te arranque de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque su poder. ¿Tú crees que Dios es poderoso hasta que Cristo venga? ¿Tú crees que Dios es poderoso para guardarte? Ahora fíjate, ¿cómo se entiende esto? Fíjate, dice, que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Tú crees que Dios sea poderoso para presentarnos así? Escúchame bien, cuando tú recibiste a Cristo, que te arrepentiste, repito, lavaste tus pecados en la sangre de Cristo, desde ese momento hasta nuestra redención total, ¿cómo nos ve Él a través de la sangre de Cristo? ¿Cómo nos ve? Limpios. Ahora, ¿podrá algo interponerse en eso? Nada, hermanos. Porque su gracia es sobreabundante, porque su poder es mega.
es sobre todo poder. Nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a ver en Efesios 5:25. Tengan allí en Judas, dejen allí una, y vamos a ver Efesios 5:25, respecto a esto de que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Él. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién fue purificada por el lavamiento del agua por la palabra? ¿Quién? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, ¿cómo estamos? Según la Biblia, limpios. Ok, versículo 27. Nos limpió, somos la iglesia de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pregunto, ¿cómo nos ve Dios ahorita? Si Él viniera en este momento, si tú eres nacido de nuevo, te vas con el Señor, ¿sí o no? ¿Cómo nos ve Cristo? Porque si Él esperara a que ninguno de nosotros nunca va a venir. Porque el mismo San Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, ay, mentimos, dice, y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Limpios. Fíjense, cuando enseñé esta parte de esta verdad del Evangelio, el otro día en la escuela bíblica, yo estaba observando a una estudiante, y algo pasó cuando yo dije eso en ella, que se soltó llorando, hermano. Yo no he podido platicar con ella, pero yo podía ver su semblante como que, es más, es muy posible que en ese momento ella estaba naciendo de nuevo, no lo sé, pero algo pasó, algo Dios le mostró, le reveló, y soltó el llanto de una manera impresionante. No hizo mucho ruido, muchos no se dieron cuenta, pero yo la miraba, porque pues uno está aquí, se ve todo, yo la miraba, estaba sentada por ahí, y la veía cómo lloraba, y luego alzaba sus ojos así como al cielo. Y yo dije, no, esta está en el quinto cielo ahorita. Está teniendo una revelación bajo la explicación de la palabra de Dios, fíjate. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo le estaba alumbrando el entendimiento. Y después de 3, 4 reuniones que yo he visto a esa persona, a esa estudiante, su rostro es algo tan distinto del que ella tenía en ese momento. Hermano, necesitamos esa revelación de Dios. Todo tiene que estar basado en las Escrituras. Y la Escritura dice que Él es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Cómo? Con gran alegría. Pregunto, Pedro, cuando negó a Cristo, ¿lo desarraigó de Jesús su error, su pecado? ¿Verdad que no? Pregunto, ¿Judas, cuando traicionó a Jesús, se desarraigó de Cristo? No, porque él nunca estuvo en Cristo. Esos son los desertores, esos son los que nunca nacieron de nuevo. Y la Biblia es clarísima. Fíjate, en Proverbios 24:16, no lo busquen. Dice, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Así dice. Y en el hebreo, caer, cuando dice cae el justo, nafal del hebreo, significa apartarse, decaer, desmayar, faltar. Eso significa, 7 veces cae el justo. O sea, 7 veces te puedes apartar por un error, una rebelión en tu corazón, por un engaño. Pero 7 veces cae el justo y ¿qué? ¿Qué? Se vuelve a levantar, porque escúchame, es imposible que un hijo de Dios no se levante tarde o temprano. Porque Dios no lo va a dejar caído. Al que es poderoso para guardarnos sin caída. Pero esa caída no se refiere a que no nos tropezamos, ya lo expliqué. Se refiere a que una vez que nacimos de Dios, somos de Dios. Son como tus hijos. Esos son tus hijos.
son tus hijos. Nadie puede quitarte esa paternidad. Lo mismo sucede con Dios. Volvamos a Efesios, al versículo 19. Entonces dice así, 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que están allá en los antros? ¿Para esos? Para los que se amarran una penca de nopales en la espalda y se van en sacrificio a Dios. ¿Para esos? ¿Para quién es la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién dice? Versículo 19. Para nosotros los que creemos. Ay, a ver, respiren hondo. Yo necesito respirar hondo. Si ustedes vieran cuando yo estoy estudiando, a veces yo me sigo maravillando cuando estoy allí y de pronto Dios me prende la lámpara, me revela, me descorre el velo y de pronto veo una verdad. Es algo extraordinario. A veces las lágrimas se salen, a veces te quedas como asombrado, así como me pasó el sábado anterior, mientras preparaba el mensaje del domingo. Llegó un momento en que me quedé así y vino a mi mente esta pregunta: ¿con qué clase de Dios estoy tratando? Así, fíjense qué interesante, ¿no? Entonces yo me quedé, Señor, ¿quién eres? Pero no porque no lo conozca, sino que como te va revelando, te va mostrando, te va aclarando, yo estaba estupefacto, estaba asombrado, admirado, y yo dije, ¿con qué clase de Dios nos hemos metido? Que nos ama con una sobreabundante gracia, con un amor inalterable, y que su poder lo va a usar a nuestro favor. ¿Cómo la ves, Julio? Así como para hacer un canto de adoración, pues ahí se los encargo, ¿no? De estos versículos. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Cuando tú recibes entendimiento en esto y volteas alrededor y ves al mundo, ¿todavía te atrae el mundo? Si todavía te atrae, a lo mejor ni nacido de nuevo eres. Nada más eres ¿cómo les llaman, Julio, cuando alguien, un simpatizante? No, fíjense, así, hay pastores que dicen, no, pues ¿cuánta gente tienes en tu congregación? No, pues tantos. No, pues yo tengo como 300 y como unos 50 simpatizantes. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No, pues ahí en mi congre hay simpatizantes. Simpatizantes. ¿De dónde sacaron eso? ¿Te imaginas que llega ahí, no? A ver, ¿qué fue de tu vida? Yo fui simpatizante. Me caía re bien. Por poco me persuades a ser tu hijo. Como Félix, ¿se acuerdan? Que le dijo a Pablo, ¡ay! Porque le predicaba y le habla. Pero un día le dijo una palabra bien dura que no se entiende en el castellano, pero le dijo, estás en un pecado inmoral. Y en ese momento él dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, que Pablo lo confrontó al tal Félix en el libro de los Hechos. Pero Félix dijo, no, pero decido no serlo. Fíjate qué tremendo. Entonces, ¿con qué Dios nos hemos entrado en un pacto? Pues que se les revele a ustedes y a cada uno de nosotros. Vámonos sobre el final. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, ¿cómo estamos? Súper protegidos, mega seguros. Fíjate, al final del versículo 19, ¿cómo es esto? Al final, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
Híjole. ¿Cómo fue la operación del poder de su fuerza? ¿Cómo resucitó a Cristo del poder de la muerte? Repito, ¿cómo hizo todo lo creado? ¿Podrá algo interponerse a ese poder? No, con razón los primeros cristianos vivían como vivían, oiga. Con razón. Vivían con el conocimiento de la grandeza del poder de Dios, el cual actuaba en ellos poderosamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué actuaba? Porque creían. Porque eso actúa en nosotros los que creemos. ¿Cómo va a actuar el maravilloso poder de Dios para suplirte una necesidad si no crees? Si dudas, no, pues a mí se me hace que a mí Dios no me oye. Pues no te oye, fíjate. No puede oírte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos quieren recibir y no le dan su lugar creyéndole. Lo peor que un cristiano puede hacer es no creer. O sea, puede creer en su salvación y puede tener esa fe que aún es dada por el mismo Dios porque sigue siendo un regalo, ¿sí o no? Bueno, pero ya para que el poder de Dios opere en nosotros, ahí ya es otra cosa. Ayer recibí una llamada de un hermano de aquí que estaba en un problemón. Entonces yo le dije, mira, te voy a decir algo, no está complicado. Ay, decía. Digo, no, mira, te lo digo de una manera objetiva. ¿Por qué? Porque lo he pasado, he visto mucha gente. Lo que necesitas en este momento, ¿qué crees que es? Y dice, ya sé. Me lo dijo mi esposo. ¿Qué te dijo? Fe. ¿Fe en qué? En el poder de Dios. ¿Creemos que Él sigue con ese poder para suplir nuestras necesidades? Eso es todo. El poder, según la operación del poder de su fuerza que actúa ¿dónde? En nosotros. Vamos a ver rápidamente, tenemos un par de minutos, unos versículos rápidamente. Por ejemplo, Romanos 1:16. Fíjate lo que dice, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque no me voy a avergonzar, decía Pablo, como algunos se avergüenzan. Me estaba contando Miguel de una campaña que hicieron por allá del norte de la República y que juntaron a los que iban a participar en la campaña y que les dieron instrucciones y les dijeron, nada más que es una campaña evangelística y no hablen de Jesús. Le dije, ¿qué? Dice, no, de veras, Chuy. ¿Cómo? A ver, campaña evangelística, sí, y no hablen de Jesús, y eso les dijeron. Yo estaba ahí, no sé, ¿cómo no hablen de Jesús? No, ni digan nada acerca de Cristo, ni campaña evangelística, háganme favor. Un montón de simpatizantes que llegan a las iglesias. Sí, están llenas de simpatizantes las iglesias. Se avergüenzan, no, es que estamos en una plaza pública y si decimos abiertamente que Cristo XXX, como me decía, no, creo que fue Julio, el otro día que alguien le dijo, mira, no cante, no sé si fue Julio, uno de los líderes de aquí que fue a ministrar a un lado y le dijeron, no fue Chuy Mariscal, ya recordé. Y le dijeron, oye, ¿tú vas a dirigir la alabanza ahorita? Sí, llevaba parte del grupo aquí. Y le dicen, sí, nada más, mira, no digas nada sobre la sangre de Cristo. No cantes nada sobre la sangre, háganme favor. ¿Ustedes creen que eso honra a Dios? Y están, miren, las iglesias por eso hoy parecen clubes. Gente adherida allí, no son nacidos de nuevo. Son un montón de sepulcros blanqueados. Nada más. ¿Por qué? Porque se avergonzaron del evangelio los líderes y no les hablaron. ¿Pero qué decía Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Cállate el evangelio y mandas a todos al infierno. Habla el evangelio y muchos te los vas a llevar contigo al cielo. No porque tú los salves, sabemos eso, sino porque el evangelio es ¿qué? Es poder en sí mismo.
El poder es, la palabra de Dios, el Evangelio tiene el poder en sí mismo de hacer nacer de nuevo a una persona, de arrancarlos del poder de Satanás, porque el poder de Dios es eminente, es más arriba, es más fuerte, es mega. Ese es el poder de Dios, fíjate. Ay, hermano, mi esposa no se puede convertir. No sé qué. Pues es que es tan duro, se me hace que ni Dios lo puede cambiar. Con esa fe, te lo va a convertir en sapo, vas a ver. No, hermanos, ¿qué pasó? No me avergüenzo del Evangelio. Mira, si tú no crees que la palabra tiene ese poder, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y vas a hacerlo en tus fuerzas. Tú tienes que tener eso, creer eso, y vas a ver cómo opera. A alguien yo he forzado aquí para que venga a este lugar. Y está lleno. Y es entre semana. ¿Qué? ¿Porque predico bien chido? Porque, por el amor de Dios. ¿Por qué creen? Por la eminencia de la palabra de Dios. Que son atraídos hacia Cristo. Y yo los he visto con mis propios ojos a muchos de ustedes cambiar y ser transformados. ¿Por qué? Porque soy muy buen predicador. No, hombre, olvídenlo. Cualquiera que predique el Evangelio tiene ese poder. Porque el Evangelio es poder para salvación. Amén. Ese es el poder en el cual debemos de creer. Finalmente, mire, Hebreos 1:3. Tengo un montón de textos aquí, pero debo terminar. Hebreos 1:3. Vamos desde el 1:1. Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Les habló de muchas maneras por los profetas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ay, piensa así en el universo. Nada más sale así. Mira, con los planetas que tenemos a la derecha y a la izquierda. Así, mira. Y allá va el cometa Halley y allá. Lo dice el versículo 3. El cual, o sea, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, escuchen esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense qué tremendo. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ustedes saben esta ley, ¿no? Este principio. A una acción hay una reacción, ¿verdad? Si yo tomo un balón y le doy vuelta así y me lo pongo aquí en el dedo, el girar de ese balón es proporcional a la fuerza que yo le doy el impulso, ¿es cierto? Una fuerza, una acción, hay una reacción y está dando vueltas. Entonces, mientras yo lo estoy empujando, pues está girando. Pero si yo dejo de impulsarlo, ¿qué sucede con el balón? Se cae. ¿Sabían que estamos flotando en el universo? ¿Sabían que estamos dando vueltas por miles y miles de años a una velocidad constante, en una órbita exacta, los 365 días del año, y que en ese girar y girar, bueno, ¿quién le da vueltitas a la Tierra, oiga? Que tiene siglos y siglos y siglos y siglos girando. Mire, hermano, cuando Dios dijo, creó las cosas, los planetas, las constelaciones, todo, dijo que la Tierra, en pocas palabras, gire, esté a tantos grados, tantos kilómetros retirado del Sol, no quiero que se me quemen y que se me congelen, todo exacto, hermano. Y lo dijo, y tiene que haber una ley de gravedad. Imagínate todos flotando. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque
Y hay un magnetismo en el centro de la Tierra que nos atrae siempre hacia abajo. Pues gloria a Dios por eso. Pero ¿quién le da vueltitas a la Tierra? Oiga, a ver, ¿sabe qué es lo que mantiene todo el universo hasta el día de hoy trabajando? El poder, la supereminente grandeza de su poder. Él sustenta todas las cosas. Y si Él sustenta todo, y a los pajarillos les da de comer, no te va a dar a ti, hermanita. No te va a dar a ti, hermanito. ¿Podrá Dios? Los israelitas en el desierto tentaron a Dios, dijeron, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? No tentemos a Dios, tengamos fe, hermanos. Pero para eso se necesita que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación de Él. Y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado, cuál es la herencia de los santos, la herencia que nos dejó, y cuál es la eminente grandeza de su poder, la cual actúa poderosamente en nosotros. Eso, hermanos, cuando lo llegamos a saber y a entender, la vida no puede ser la misma. No puede ser la misma. Y ya me callo, porque debemos de irnos, pero que Dios nos dé un espíritu de revelación, de sabiduría. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Qué tremendo es el poder de Dios. Jesús, siendo tú el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Dios mismo, que sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. Dice el texto, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Qué hizo? Efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo estamos delante de Él? Sin mancha. Y Él es poderoso para guardarnos así. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado. Confesemos nuestros errores. En tanto que Él viene, esto es para no cortar la comunión con Él y seguir creciendo en Cristo. Padre, te damos gracias. Ciertamente, Señor, hay muchas cosas que escapan a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Como decía el rey David, tales cosas son maravillosas para mí, grandes son, altas son, no las puede comprender. Mi alma lo sabe muy bien. Sin embargo, Dios nos ha enriquecido grandemente con la herencia que Cristo nos ha dejado. Debemos de vivir agradecidos eternamente con Él. Señor, te damos gracias. Que nuestro amor por ti siga creciendo cada día, Señor. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Que sepamos entender la profundidad. Pensar y reflexionar y meditar con profundidad en las verdades de tu palabra, Señor. Pero danos revelación, entendimiento, en el conocimiento del Hijo de Dios. Revélanos, Señor, tu voluntad. Pero el conocimiento que recibimos, Señor, esa revelación del conocimiento, danos la sabiduría para saberlo aplicar en cada área de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Confiamos en que la palabra, al ser predicada y ser creída, es la única que puede hacer nacer de nuevo a una persona. No necesita ni levantar la mano, ni pasar al frente. Simplemente, como en el libro de los Hechos, que estaban junto al río en una reunión de oración y Pedro habló, y dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia, así se llamaba, una vendedora. Dios abrió su corazón y ella creyó, y en ese momento nació de nuevo. Y yo creo que la palabra de Dios es súper poderosa para hacer eso y más. Por eso Pablo le decía a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén. Bueno, mis estimados y riquísimos hijos de Dios, que Dios les bendiga. Amén.
Gracias, Señor.